¿Te imaginas que alguien te ponga una grabadora delante y te diga, venga, cuéntame tu vida desde el principio? Y tú empiezas a hablar, sin parar, sin punto, sin coma, mezclando la infancia con lo que hiciste ayer. Pues eso es exactamente lo que nos encontramos en el libro de hoy. Muy buenas a todos. Bienvenidos al Palomo Cojo, vuestro canal sobre literatura gay. Aquí vamos a nuestros asuntos, huyendo de los clichés. Ya sabéis que evitamos el drama de la salida del armario y el lloriqueo por el amor no correspondido. Y hoy vengo con una novela muy distinta, El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata. Un libro que no va a descubrirte como gay, sino de cómo sobrevives en la calle a base de ingenio, sexo y desmadre cuando ya sabes quién eres. Yo no soy filólogo, soy un lector que te cuenta de qué va un libro y te dice si merece la pena según mi opinión. Vamos a verlo. El Palomo Cojo, tu canal de literatura gay. Introducción. Lo primero que llama la atención de este libro es cómo está escrito. El autor nos presenta la historia como si fuera la transcripción literal de unas cintas de audio grabadas por el protagonista. Por eso el texto está dividido en 7 cintas. Pero hay un detalle muy curioso, y es que cada una de estas cintas empieza con un fragmento de una novela picaresca clásica española, como El Lazarillo de Tormes o El Buscón. Esto no es casualidad. Es la pista que nos da el autor para contarnos qué tipo de libro estamos leyendo. Es su manera de avisarnos de que lo que vamos a escuchar en la vida es la vida de un pícaro moderno y gay en México. Un superviviente que se agarra del lenguaje y del desmadre para salir adelante. Y luego está el reto de leerlo. No hay signo de puntuación, no hay puntos, no hay coma, no hay guiones para separar diálogos. Todo es un flujo continuo de palabras, separados solo por espacios en blanco. Esto refleja exactamente cómo hablamos, a trompicones, pensando en voz alta, corrigiéndonos a nosotros mismos. Al principio cuesta un poco cogerle el ritmo, pero cuando se lo coge es como si el protagonista estuviera sentado a tu lado hablándote. Los personajes, el superviviente y sus dos novios. La historia se centra en el protagonista y en sus dos relaciones más importantes. Primero, el protagonista, al que conoceremos como Adonis en el ambiente. Es un chavo que ha crecido solo. Su madre murió cuando él era pequeño y su padre, un español refugiado, murió tras una caída que le provocó gangrena. Él se cría en la calle. Es un chico muy precoz sexualmente que descubre muy pronto que le gustan los hombres y no tiene ningún trauma por ello. Simplemente lo vive, aunque a veces esconda sus impulsos por miedo al que dirán. Es un pícaro moderno, vago, mentiroso, busca vida, pero con una inteligencia natural y mucha labia. Segundo, René. Es el primer novio de Adonis. Se conocen cuando el protagonista llega a la Ciudad de México huyendo de León. René es alegre, le gusta el relajo, el alcohol y la cumbia. Se instalan juntos en un cuarto de la colonia Roma. Con René, el protagonista empieza a prostituirse de forma más habitual. Su relación es de mucha complicidad, pero también de mucha miseria. Con el tiempo, René se aleja y acaba marchándose, dejando a Adonis solo. Tercero, Pepe. Es el segundo gran amor. Lo conoce a través de un amigo común, Rolando Oliveros. Pepe es un chavo más tranquilo, con el que Adonis empieza a salir y acaba viviendo. Con Pepe, el protagonista intenta dejar la prostitución y trabajar en una fábrica de porcelana. Tienen una relación abierta, luego deciden ser solo amigos y compartir cuarto. Pepe representa la estabilidad, pero también la prueba de que la vida en la calle no se puede dejar tan fácilmente. La trama, de la orfandad a las estrellas. El libro es un viaje cronológico por la vida de Adonis. Empezamos con su infancia y nos habla de su familia, un padre mayor, español, que tiene un negocio de reparación de bombas de agua y una madre siempre enferma, conectada a un tanque de oxígeno. La infancia es solitaria. Es un niño introvertido que juega solo y descubre la masturbación muy pronto. Al principio se fija en mujeres, pero rápidamente se da cuenta de que lo que le interesa es el cuerpo de los hombres y empieza a dibujar las pingas de sus amigos del barrio. La madre muere y el padre, desesperado, quiere llevarse a los hijos a España, pero el plan se cancela.
Poco después, el padre muere de gangrena. Adonis se va a vivir con uno de sus medio hermanos a León, donde la vida es muy dura. Su hermanastro es un borracho violento y su cuñada lo ve como un estorbo. Para escapar de esa casa, se refugia en la calle, en el billar y en el alcohol. En la escuela funda un periódico mural y se enfrenta a la directora por obligarlos a comprar uniformes para el desfile. Sexualmente sigue explorando a escondidas, espía a su primo bañándose, persigue a un chico pelirrojo por la calle o intenta insinuarse a un niño en el campo, huyendo cuando aparece la madre. Finalmente, harto de la provincia y de su familia, se escapa con unos amigos a la Ciudad de México. Llega a la colonia Roma y conoce a René. Con él empieza a talonear. Nos cuenta sus anécdotas con clientes como el Cresta, obsesionado con las enfermedades venéreas, o el millonario Zabaleta, que lo acoge, intenta regenerarlo y le monta un taller de electrónica, hasta que descubre que Adonis ha vuelto a la prostitución y lo echa de casa. Tras la marcha de René, conoce a Pepe. Trabajan pintando porcelana, pero lo dejan. Vuelve a la calle y a las drogas. Tienen problemas con la policía por un robo que no cometieron y pasan unos días en la cárcel. Pepe se va con su familia y Adonis se hunde en el alcohol y la marihuana. Tiene episodios de ansiedad terrible, deja de reconocerse en el espejo y cree que se le va a caer el pito. Tras un brote de hepatitis, decide rehacerse, pero se compra una motocicleta y moderniza su método de trabajo. En lugar de caminar, talonea en moto, lo que le permite ligar con hombres de más dinero. Hacia el final del libro se pone a pensar en su vida y llega a una conclusión que define muy bien su forma de ser. Lo dice así: así como la gente que se pone a pensar a fin de año, ¿verdad? O en Navidad, lo que fue su vida en ese año, pues así me puse a pensar yo y descubrí muchas cosas. Me di cuenta de que, pues, no sé, de que sí la estaba haciendo, ¿no? De que sí la estoy haciendo, de que en realidad hago lo que quiero y cuando quiero. Y eso, pues, yo creo que eso es la felicidad, ¿no? Hacer lo que quieres y cuando lo quieres hacer, ¿verdad? Sin más pedo, claro, a veces me canso, a veces sí me harto, como todo el mundo. Y a partir de ahí, el libro termina con un sueño. Adonis va desnudo en su moto, volando por los aires, con una erección enorme, alejándose de la ciudad, de la miseria y de la gente, hasta llegar a una nave espacial. Siente que por fin es libre y bromea con que unos maricones gay lo van a raptar para llevárselo a otro mundo. ¿Por qué merece la pena leerlo? Y ahora, ¿por qué deberías leer El vampiro de la colonia Roma? Primero, por la frescura del lenguaje. Al estar escrito como una transcripción oral, el mexicano que se habla en la calle cobra vida de una manera increíble. Las frases hechas, la grosería, las pausas, todo suena auténtico. No hay lenguaje literario rebuscado, hay la voz de la calle. Segundo, porque es una novela picaresca gay. El protagonista no es una víctima triste que llora por su suerte, es un superviviente. Utiliza su ingenio y su cuerpo para abrirse camino en un mundo hostil. Es un retrato de la imaginación, sí, pero contado con humor y sin complejos. Y tercero, por su valor histórico. Publicado en 1979, es una de las primeras novelas en México que retrata la vida homosexual de forma tan directa y sin moralinas. Muestra el ambiente de los cines, las calles y los bares de la época, sin maquillaje. ¿Por qué podría no gustarte? Pero vamos con las pegas, que este libro por supuesto también las tiene. La principal es la forma en que está escrito. La ausencia total de signos de puntuación puede ser muy agotadora. No puedes leerlo rápido porque te pierdes. Tienes que ir marcando el ritmo tú mismo. Y a veces dan ganas de decirle al protagonista que respire y ponga un punto de una vez. Además, el protagonista no es un ejemplo de persona recta. Es un chico que hace cosas bastante cuestionables, como intentar insinuarse a un niño pequeño o aprovecharse de las situaciones. Si buscas un personaje ético y moralmente correcto, aquí no lo vas a encontrar. Aquí manda la supervivencia y el instinto. Y por último, la estructura de te cuento mi vida a veces se vuelve un poco repetitiva, saltando de una anécdota a otra sin un hilo muy claro más allá del paso del tiempo. Conclusión.
En resumen, el vampiro de la colonia Roma es una bofetada de aire fresco. Es la voz de quien no tenía voz en aquella época, contada sin filtros y sin miedo. Para mí merece la pena leerlo, porque es una experiencia literaria muy diferente a lo que solemos encontrar. Y hasta aquí el vídeo de hoy del Palomo Cojo. Me encantaría saber qué piensas. ¿Te atreverías a leer un libro sin un solo punto ni una coma? Deja un comentario aquí abajo que los leeré todos. Si te ha gustado este vídeo, dale un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. El próximo libro ya lo tengo en mente y seguiremos leyendo historias interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo y disfruta de un buen libro. El Palomo Cojo, tu canal de literatura gay.